de alguien está diciéndome sobre grabar. Como les decía, entonces aquí el contar puntos sí, punto conjunto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo contar, ¿no es cierto? A partir voy a contar elementos, o en este caso sí voy a contar todos aquellos elementos que cumplan con cierto criterio. Ahora, el punto conjunto de la función significa que puedo, ¿no es cierto?, no solo con un criterio, sino que hasta 255 criterios. Por lo tanto, imagínense, tienen que imaginar, sí, las tablas mucho más grandes, mucho más poderosas, gigantes, muchos, un montón de registros, y por lo tanto, ¿no es cierto?, y va a tener mucho más columnas. Y en ese momento, ¿no es cierto?, cuando yo quiero hacer el filtro, es decir, yo quiero sumar o quiero contar, ¿no es cierto?, todas aquellas personas que hayan nacido en tal mes, que, que sean de tal ciudad, que sean, etcétera. ¿Se fijan? Esos son los criterios. Entonces, yo voy a tener, en el caso del contar, ¿no es cierto?, basta con el criterio. En el caso del sumar, ¿no es cierto?, también tengo que tener en cuenta que para poder usar esa función, tenemos que tener una columna con números. Por eso es sumar, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, yo puedo sumar, ¿no es cierto?, esta columna, la columna E, donde están los valores en dólares. Ya, eso hasta ahí llegamos, la última clase. Eh, el formato, ¿no es cierto?, de contar, la sintaxis, perdón, del contar punto sí, del sumar punto sí, ya es esa. Em, aquí la podemos ver, es bastante larga, porque en este caso yo usé, ¿no es cierto?, tres criterios. ¿Ya? Usé tres criterios, entonces el primer criterio, seleccionáis dónde está, en este caso la columna. El segundo criterio, ¿no es cierto?, en la otra columna, ¿no es cierto?, donde están los departamentos, digamos. Y el tercer criterio, en este caso, son los valores, ¿ya? Y en este caso ya está diciendo las ventas, ¿no es cierto?, mayor o igual que, bueno, en realidad no era mayor o igual, yo simplemente aquí estaba jugando un poco con eso, pero sí, ¿no es cierto?, esas son las ventas. Lo mismo acá, porque acá también puse el igual. Se fijan que es muy parecido el suma con el contar. Lo que pasa es que la diferencia está aquí. Esta es la columna, ¿no es cierto?, donde tienen que estar los números. ¿Ya? En este caso, aquí están los números, por lo tanto, esa es la columna, o esa es la columna de los números que yo quiero sumar, porque también podría pasar que haya más de una columna de números, que puede ser, ¿no es cierto? Por ejemplo, imagínense, ustedes pueden tener la edad, pueden tener un sueldo, y otros, quizá otros datos numéricos. Entonces esa es pero esa es la idea. ¿Cuál es la columna que yo quiero que se sumen los datos? ¿Ya? Entonces ahí tenemos eso. A ver, necesito, vamos a ver una función que nos puede salvar harto. Nos puede salvar harto, en el buen sentido de la palabra, ¿ya? Cuando digo salvar, y significa que nos permite, ¿no es cierto?, evitar a veces los errores. Por ejemplo, fíjense en esta tabla, ¿ya? Por favor, hagan esta tabla, ¿ya? Tal como está aquí, mm, con esos errores, ya los errores se pueden hacer simples. Mira, aquí, por ejemplo, yo simplemente, ¿qué hice? Sumé un número y una palabra, ¿ya? Si yo sumo el 2 más muy deficiente, me da un error, por supuesto. O también puedo generarlo con una función que se llama node, NOD, abrimos y cerramos paréntesis, ¿ya? Y también genera un error, ¿se fijan?
ya podemos hacerlo de cualquier forma. Imagínense que hay una fórmula, hay una función para generar errores, ¿ya? Para que ustedes capten la idea. Bueno, teniendo ya esta función, vamos a ver, ¿no es cierto? Voy a borrar eso, y voy a ponerme acá abajo para hacer la función, para utilizar el sí.error. Entonces, ¿cuál es la idea? A ver, el sí.error, ¿no es cierto?, es una función que permite, ¿no es cierto?, que cuando en una determinada, puede ser operación, ¿no es cierto?, que nosotros estemos haciendo, por ejemplo, una suma, una resta, una división, o cualquier cosa, cualquier tipo de operación, digamos, eh, esa operación genera un error. Cuando esa operación genera un error, entonces aquí aparece la gracia del sí error. ¿Por qué? Porque el sí error, ¿no es cierto?, permite esconder, comillas, esconder ese error y mostrar lo que tú quieres poner, ¿ya? Y cuando digo lo que quieres poner, es lo que tú quieras, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que en este caso, por ejemplo, aquí aparece un error, ¿no es cierto? En la celda C8 yo tengo un error ahí, ¿no es cierto? Hay un error. Entonces, yo me gustaría, porque si yo, miren, si yo hago esto, copio, digamos, el contenido de esa celda ahí, ya simplemente voy a tener ese error, ¿ok? Ahora, vamos a utilizar el sí.error, ¿en dónde? Fíjense, en delante cuando vimos esto, era la suma del 2 con el más deficiente, y eso generaba un error. Entonces, hagamos lo mismo. Eso más eso, ¿se fijan? Ahí está la operación. Ese es el valor. Ese se supone que valor tiene que ver con, ¿no es cierto?, esa operación. Esa operación se va a realizar y va a generar un valor. Un valor que puede ser de diferentes tipos. Ya podría ser perfectamente eh, un valor eh, de texto, de fechas, de cualquier cosa. ¿Ya? Yo puedo sumar fechas, yo puedo hacer cosas que no tienen que ver directamente con puros números. Pero lo importante es que si esto genera un valor, o sea, perdón, un error, ¿ya? Si esta operación que estoy haciendo, en este caso, de sumar el 2 con el muy deficiente, genera un error, entonces vamos al segundo argumento, punto y coma, ¿ya? Y acá tenemos que decirle qué cosas yo quiero que aparezca cuando, ¿no es cierto?, existe un error de la operación anterior. Es decir, ¿no es cierto?, cuando, si es que el B8 más C7 me genera un error, entonces en vez de aparecer ese ND o valor o lo que sea, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle un valor para que eso no aparezca. Entonces, por ejemplo, imagínense, podría decir 0. Es decir, que si esa operación, ¿no es cierto?, B8 más C7 genera un error, en vez de que me aparezca el error, que me aparezca un 0. Eso es la idea. Y ahí lo tenemos. ¿Se fijan? Entonces, eso automáticamente genera un error. ¿Ya? Y yo le estoy diciendo simplemente que en vez de que me aparezca ese error, visible, digamos, me aparezca un 0. También, por ejemplo, podría ser perfectamente, ¿no es cierto?, no aplica, por ejemplo, por decir algún término, ¿ya? Si tú vas a escribir alguna palabra, ¿no es cierto?, como en este caso 2 palabras, tengo que ponerlo entre comillas, ya la fecha, los otros datos normalmente no van entre comillas. Ahí lo tenemos. Ya se fijan, el no aplica. Entonces, cada vez que este argumento dé como resultado un error, automáticamente lo que se va a colocar en la celda va a ser lo que está como, ¿no es cierto?, valor sí error. Es decir, en el argumento, valor sí error, ¿no es cierto?, es lo que va a aparecer en la celda cuando, insisto, cuando la operación
del argumento valor, ¿no es cierto?, dé como valor un error. ¿Ya? Esa es la idea. Y ahí lo tenemos. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Necesito que escriban esta tablita y esta tablita. ¿Ya? Esas dos tablitas. Esta tal como está. La de aquí, esto no es necesario. Eso no es necesario, así que, y ese valor que sale ahí tampoco es necesario, ¿ya? No hay que escribir, no debe ser vacío, ¿ya? No hay que escribir nada. Simplemente necesito que escriban esa y esta tabla, pero solo con los títulos. Nada más, nada más. Ya, ¿cuál es la idea de esto? Aquí vamos a utilizar, ¿no es cierto?, algunas cosas que ya hemos estado viendo, tales como la anidación de funciones, ¿no es cierto?, que es bastante importante, y es importante por una razón en particular. Es importante porque, porque te hace más poderosas las fórmulas que tú puedes lograr. Bueno, miren este recuadro. Aquí vamos a pensar, ya, esto es, esta tabla es ridícula al lado de las tablas. Imagínense un inventario de Falabella, de Ripley, ya entenderán que son unas tablas gigantes, inmensas, cuántos productos tienen esos tipos que venden. Entonces, ustedes entenderán que las tablas son mucho más grandes y tienen muchos más datos, por supuesto, ¿ya? Pero esa es la idea. Ahora, miren lo siguiente. En este caso, ¿no es cierto?, yo tengo código, que normalmente un producto tiene códigos, ¿no es cierto? Eh, Tiene códigos, ¿no es cierto? Además, hay una descripción. Es decir, yo sé que el producto A es un dulce, el producto B es un chocolate, y así, ¿no es cierto? Bueno, la idea acá es hacer una función, hacer una fórmula, ya, hacer una fórmula, la cual me permita, ¿no es cierto?, verificar qué dato es si yo ingreso el código. Es decir, yo aquí voy a ingresar un código, ya, por ejemplo, A, y fíjense, automáticamente, ¿no es cierto?, aparece que la A es el dulce. Voy a poner el E, automáticamente tomate, ¿se fijan? Todo bien hasta ahí. Perfecto. Ahora, esto, por supuesto, yo también lo puedo lograr, ¿no es cierto? Lo puedo lograr, fíjense, con el buscar B solito, por ejemplo, podría ser utilizar buscar X, pero no lo utiliza buscar. Miren, miren, por ejemplo, esto, yo lo voy a hacer así como rapidito, ¿ya? Mira, ahí tengo la función buscar B, ¿ok? Si ustedes se fijan, cuando yo cambio aquí, por ejemplo, yo estoy usando este mismo código, así que, por ejemplo, voy a poner B, los dos encuentran chocolate, ¿sí? Pongo C, los dos encuentran margarina, ya piensen que esta función de aquí es esta que está acá abajo, ya. Pero miren, la de aquí es mucho más cortita y ahora en este momento está generando exactamente lo mismo, ¿no? Solo que aquí, ¿no es cierto?, no está en negrita. Pero cada vez que, ¿no es cierto?, yo lo hago, me parece el mismo resultado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando eh, es, tú ingresas acá un código que no está acá? Miren, miren el problema que se ocurre. Por ejemplo,
Z, voy a poner Z. ¿Sí? Mira lo que ocurre en los resultados, ¿no es cierto? Los diferentes resultados. Esta es una función que está totalmente buena, ya podríamos decir que está buena, en el sentido que hace lo que se está pidiendo, que en este caso que busque ese valor, ¿no es cierto?, en este caso del A31, en esa tabla, pero ¿cuál es el problema? Que no lo encuentran. Y en este caso el buscar B, cuando ocurre eso, genera un error, porque no lo encuentra. Es decir, busca la Z, busca ahí, no, 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 y se acabaron, pues. Y por lo tanto, si no lo encuentra, él genera un error, que como que aquí no hay datos. Eso es más o menos el error. Esa es digamos, lo que quiere decir ese error. Pero fíjense la diferencia del buscar B solo. Miren aquí lo que dice, es decir, yo puse una Z y me dice, no existe producto. Miren, yo voy a borrar la Z, y miren lo que aparece. No debes ingresar vacío. Es decir, me está dando soluciones, se fijan, me está captando cada dato que tengo yo ahí en la celda. Se fijan, es como que algo está como vivito, es decir, yo modifico algo en la celda, voy a tener una reacción directa en esta celda de la descripción. Vamos a analizar esta función, esta fórmula, perdón, ya para que veamos qué es lo que hace, para que ustedes vean lo que hace y para que la puedan utilizar también. En este caso vamos a utilizar tres funciones. Una función sí, que es la primera función que está ahí. Dentro de esa función, ¿no es cierto?, vamos a usar el sí error, y dentro del sí error, además, vamos a utilizar el buscar B. Miren, todo eso, ¿no es cierto?, ahí tenemos la anidación de funciones, pero a alto nivel, ¿ya? A ver, vamos a hacer lo siguiente, para que veamos los argumentos. Miren, si ustedes, por si acaso, si van escribiendo aquí, o sea, si van presionando, ¿no es cierto?, los elementos de la sintaxis, en este caso, ¿no es cierto?, cada uno de ellos, aquí se van a marcar. Entonces, por ejemplo, yo voy a marcar primero, estamos en el sí, ¿se fijan? Este es el sí completo, con ese paréntesis, y este último paréntesis está. Y todo lo que está entre medio tiene que ver, ¿no es cierto?, con la prueba lógica, con el valor si es verdadero o el valor si es falso. Miren, la prueba lógica, voy a hacerle clic aquí. Ahí lo tenemos. Dice, si A31, que es esa, ¿no es cierto?, esa celda, si A31 es igual a nada, eso significa nada, comilla, comilla, y no hay espacio entre medio. Es decir, cuando, ¿se acuerdan de antes hablábamos de los blancos, contar punto blanco? Bueno, eso sería un blanco. Es decir, cuando una celda no tiene nada, no tiene valor, sería comilla, comilla. ¿Ok? Entonces, para que no se pierda. Bueno, entonces la expresión lógica dice, oye, el A31 es igual a nada. Miren en este momento, es verdad, es verdad. ¿Ya? Si yo pongo algún código, esto sería mentira. Vamos a ver las dos posiciones, vamos a irnos por la verdad. En este caso, como es verdad, nos vamos a ir por lo verdadero. Es decir, el A31 es igual a nada, verdadero, eso es verdadero. Por lo tanto, la solución va a estar por aquí, por el valor si es verdadero. Mira, si esto es verdad, el valor que nos va a entregar va a decir no debe ingresar un valor vacío. Claro, porque yo le digo, cuando él capte que esto está vacío, simplemente ponga la celda al lado, no debe estar vacío. O sea, no podéis poner, no podéis dejarlo en blanco, esa es más o menos la idea. Ahora, eso sí es verdad. Es decir, si la A31, ¿no es cierto?, está vacío, escribe directamente esto, ese mensaje. Ahora, vamos a ver si el valor es verdadero. Es decir,
o sea, perdón, si es falso. Si es falso, significa que esto, ¿no es cierto?, nos está dando y aquí habría alguna cosa. A ver, por ejemplo, voy a poner ese valor, ¿ya? Simplemente para que entendamos que en este caso, por ejemplo, la expresión es falsa, ¿ya? Porque dice A31 es igual a nada, no, es falso. Así que vamos a la parte falsa. Ok, fíjense, fíjense acá. Eh, fíjense acá, miren, esto es la parte falsa, ¿ya? Es la parte falsa del argumento, ¿ok? Esta es la parte falsa del argumento. Entonces, cuando esto es falso, es decir, cuando hay algo en esa celda, ¿qué es lo que va a hacer? Va a utilizar el si error, ¿no es cierto? Ya nosotros recién venimos del si error, donde recuerden que lo que permite es esconder el error, ¿ya? Esconder el error. Entonces, entonces estamos aquí. Ahora, dentro del si error, miren, fíjense que ya entré dentro, estoy dentro de la función si error, donde, ¿no es cierto?, el valor buscado, fíjense, es buscar ese valor, ¿no es cierto?, en esa tabla, y, y manda a la segunda columna y el valor exacto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Oye, si tú vas a buscar allá, ¿ya? Si vas a buscar, o sea, anda a buscar esa C, anda a buscarla aquí, en esta tabla, cuando la encuentres, mándame como resultado el valor que está al frente, es decir, en este caso, por ejemplo, el C sería margarina, ¿ok? Ahora, eso está correcto en el sentido, ¿no es cierto?, en el sentido que eh, que no se produzca un error. Es decir, que si yo pongo Z, ¿no es cierto? Cuando es Z, ahí se va a producir el error y por lo tanto lo que va a colocar no va a ser este valor, sino que va a colocar no existe el producto. ¿Se fijan o no? Por eso que ocurre eso. Es decir, primero con el si error, parte a buscar el valor. Si el valor que fue a buscar no está, va a enviar un error y por lo tanto, como estamos dentro del si error, lo que va a decir es que cada vez que se produzca un error en esa búsqueda, coloque no existe producto. Entonces, así se crea esto, ¿ya? Y esa es la diferencia. ¿Se fijan? Por ejemplo, en la Z no existe producto, pero aquí él no lo pudo hacer porque simplemente aquí está el buscar B y yo no lo tengo con el, el, la función si error, por ejemplo. Si yo tuviera, si pusiera la función si error, ahí me arrojaría exactamente lo mismo que esto. ¿Ya? Entonces, esa es la idea y cuando yo les digo que cada vez se hace más fuerte las fórmulas, se hacen más poderosas con lo que tú ocupas dentro de ella. En este caso, imagínense, yo ocupé una función sí, que ya es poderosa, pero yo dentro de ella, ¿no es cierto?, ocupé un sí error y un buscar B, que ambas también, ¿no es cierto?, configuran, cuando se juntan, digamos, cuando las podemos usar, todas hacen cosas bastante poderosas. Y esto es una muestra, ¿ya? Esto es una muestra, es decir, así nosotros podríamos hacer las funciones siempre, ya teniendo en cuenta todos los problemas que podemos encontrar. Fíjense, yo aquí eh, traté de encontrar todo lo posible. Es decir, cuando el resultado, ¿no es cierto?, existe, cuando está aquí, cuando el resultado no existe, es decir, cuando ese producto no está aquí, o cuando simplemente no hay nada. Aquí lo tengo. ¿Se fijan? Todo eso está en esta función. ¿Ya? Todo eso está en esa función. Y esa es la gracia, la gracia de esta función, ¿ya? Bueno, voy a seguir, ¿cierto?, a la función
sí. A ver, déjenme mover esto. A ver, voy a... Uy, algo pasó aquí. Ah, ya. Voy a borrar esto porque ya lo tengo hecho. Bueno, a ver, necesito que aquí trabajen, por supuesto. Ya, aquí van a empezar a trabajar. Necesito que hagan esta tablita. ¿Ok? Vamos mientras ustedes la hacen, yo les voy hablando un poco del sí. La función sí, ya recién ustedes lo vieron aquí ya funcionar un poco. Ya, yo aquí fue como un adelanto. El sí, ¿no es cierto? Que, que estamos viendo ahora, ¿ya? Es una función lógica, es una función, ¿no es cierto?, que a partir de una expresión lógica, ya a partir de una expresión lógica, el Excel la evalúa esa expresión lógica y él, al evaluarla, va a definir si es verdadero o falso esa expresión. Y va a arrojar un resultado dependiendo si el valor es verdadero o el valor es falso, ¿sí? De esa evaluación que hace. Entonces tiene tres elementos principales. Ya, miren, voy a poner aquí en la sintaxis. Ya, miren, aquí está. Tiene tres valores, no sé, o sea, tres elementos. La prueba lógica, ya, que es la expresión lógica. El valor cuando es verdadero esa expresión lógica, es decir, aquí vamos, el valor verdadero vamos a colocar el resultado que yo quiero que genere la celda cuando esa expresión lógica es verdadera y cuando la expresión lógica es falsa, es decir, por ejemplo, si yo digo César es igual a Quillota. No, no es igual a Quillota. César es igual a César, pero no igual a Quillota. ¿Se entiende la idea, las expresiones? Recuerden que aquí hablamos de celdas, de valores de una celda. En una celda va a estar César y en otra celda va a estar Quillota. Y yo no puedo hacer una expresión lógica tan brutal como la que estoy hablando, que estoy diciendo que, oye, César es igual a Quillota, que eso nunca se va a dar. ¿Se fijan o no? Entonces esas expresiones tampoco, o sea, por eso son lógica. Tiene que ser una expresión, ¿no es cierto?, que tenga que ver con la realidad. Y en este caso, las expresiones lógicas, em, ¿cuál es la idea? La idea es siempre comparar. Cuando hablamos de expresiones lógicas, estamos hablando de comparar dos cosas. Normalmente son dos cosas, ¿ya? La expresión lógica. La celda A1 es igual, comillas, César. ¿Se fijan? Ahí hay una diferencia, porque hay un valor en la celda A1. Ahora, que diga César es otra cosa, ¿sí? Entonces, esas son las expresiones lógicas. Cuando yo digo, el valor de la celda tanto es mayor que la celda tanto, o un número, el 5, es menor que el 4. Se fijan que ahí, por ejemplo, el 5 no es menor que 4. Entonces esa expresión lógica es falsa, ¿ya? Y el Excel lo sabe. Eso es lo que ustedes tienen que tener claro. Bueno, vamos a hacer esta función lo más... esto es lo más ridículo que hay en fórmulas que he hecho, pero es simplemente para utilizar el sí, ¿ya? Eso, por favor, quiero que ustedes lo entiendan, ¿ya? A ver, ¿cuál es la idea de esta primera tablita? A ver, si en estas celdas hay algún nombre que sea igual a César, ¿ya? Esa va a ser la expresión lógica. Miren, estoy viendo qué es lo que voy a hacer, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si alguna de estas celdas es igual a César, dice César,
Entonces acá al frente yo quiero que diga profesor. Y si no es César, que diga alumno. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, mire, yo aquí, por casualidad, está César primero, yo lo voy a mover a César de ahí del primer lado, para que no se entienda que tiene que estar siempre primero, ¿ya? Por si acaso. Ahí lo puse en segundo lugar. Ya, vamos a hacer la función, porque en esta cuestión hay que practicar. Sí, ya, ahí lo tengo. Ahora la prueba lógica. Entonces yo dije que quiero saber si en estas celdas, ¿no es cierto?, está César, está la palabra César. Entonces voy a preguntar, ahora yo estoy haciendo la fórmula en esta celda, y esta celda tiene que ver con esta línea, ¿ya? Ustedes normalmente tienen que pensar que tú tienes que hacer la función o la fórmula respecto a la línea que tú estás. Y en este caso yo estoy en esta línea, en la fila 4. Por lo tanto, ¿no es cierto? Yo no puedo elegir de acá abajo, ni de acá abajo, ni de acá abajo. Yo voy a elegir aquí para hacer mi prueba lógica. Entonces voy a decir, oye, esta celda es igual, comilla, como quiero que diga César, ¿no es cierto? Yo tengo que ponerla entre comillas. Entonces, ahí se fijan, esa es la prueba lógica. Comparación de una celda con un valor. Entonces yo estoy diciendo, oye, en la celda B4 dice César. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Punto y coma. Vamos al valor cuando es verdadero. Yo dije que lo que vamos a poner en esta celda, porque ahora lo que vienen estos dos siguientes argumentos, ¿no es cierto?, es lo que va a quedar en la celda, ¿ya? Es lo que va a quedar en la celda, dependiendo si es verdadero o falso esta expresión que está aquí. Independiente de que acá diga César, la celda que yo estoy trabajando, que diga César o no, en este caso dice Mario, da lo mismo. Yo tengo que pensar qué es lo que quiero, ¿no es cierto?, como resultado si esto fuera verdadero. Si esto fuera verdadero, ¿no es cierto?, si B4 es igual a César, yo quiero que diga en la celda profesor. ¿Se fijan? Si la celda B4 dice César, si eso es verdad, que diga profesor. Y ahí lo estoy haciendo. Ahora voy a irme al siguiente argumento, que es lo falso. Entonces, si no es César, no va a decir profesor. Por lo tanto, si la expresión es falsa, ¿qué necesito que diga la celda? Alumno. ¿Ok? Ahí. Y ahí cerramos. Entonces, fíjense, si esa celda es igual a César, entonces que diga profesor, la celda. De lo contrario, ¿no es cierto? Si esto es falso, va a decir alumno. Entonces, hacemos Enter, copiamos, y ahí nos encontramos, ¿no es cierto?, con lo que le estaba diciendo, ¿ya? Entonces ahí sí, se fijan, alumno, ya, porque él dijo, oye, aquí dice César, no, es falso. Ah, entonces tiene que decir la parte falsa, es decir, alumno. Aquí dice César, verdadero. Ah, verdadero. Cuando es verdadero tenía que decir profesor. Aquí dice César, no, falso, alumno. Aquí dice César, no, falso, alumno. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que Profe, hace. Sí, dígame. consulta, el César, por ejemplo, tiene que estar exactamente igual escrito. Si yo lo escribo en Con la minúscula, función, tú dices, ajá, no, mira, lo podemos hacer, mira, para que veamos. Aquí yo la copié. Mira, te toma exactamente igual. O sea, es el valor. Aquí las letras, en realidad, no. Esto, César con minúscula, César con mayúscula, es igual. Es igual. Porque recuerda que
la idea acá toma los valores. Entonces, la F con mayúscula es igual a la F con minúscula, digámoslo así. ¿Ya? Ya, ya sí. Eso es más o menos la idea. ¿Ya? Entonces esa es la forma, ¿se fijan? Es tan simple como eso, ¿ya? Cuando la función es simple, por favor, entiendan que esto es lo más simple que yo puedo hacerle. Por eso que llega a ser estúpido. Yo le decía, esto es estúpido, ¿ya? No Pero es, sé, sí, dígame. en la prueba lógica, cuando usted selecciona una celda, Ajá. ¿está mouse uno selecciona, por ejemplo, las 4, o sea, los 4 nombres? No, aquí no puedo hacer eso porque lo que estoy evaluando es la celda. Por ejemplo, mira, cuando yo estoy aquí, cuando empecé a hacerlo acá, ¿no es cierto? Yo dije B4 y yo no podía, por ejemplo, hacer esto, de B4 a B algo, ¿se fija? ¿Por qué? Porque la, la función, ya, la fórmula, está evaluando, en este caso, un solo valor. Porque yo, por ejemplo, mira, imagínate que yo seleccionara todo. Entonces, por ejemplo, y ojo, el valor que te va a arrojar, ¿no es cierto?, es para, en este caso, es para solo esta. Es decir, esta fórmula es para esta línea. Porque aquí vas a ver, oye, aquí en esta dices César, ¿dice César? No, ¿no es cierto? Ya, pero si yo pusiera como tú me estás planteando, si yo pongo esto, fíjense, aquí se daría, por ejemplo, en este caso de B4, B7 es igual a César. Miren, vamos a ponerlo y ahí me está arrojando un error de desbordamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque la función, ¿no es cierto?, no permite eso. ¿Ya? La función no te lo permite, esa pregunta, porque en realidad está mal hecha decir que todo esto, ¿acaso todo esto es igual a César? No, no puedo hacerlo, porque no todo esto es igual a César, ¿ya? Y de hecho, un solo dato, ¿ya? Es un solo dato directo, por eso yo les decía, cuando hacemos las funciones, tengo que preocuparme por esta línea, ¿se fijan? Yo estoy haciendo la función acá arriba, y por lo tanto, el dato que yo voy a registrar es el que está aquí, no el que está abajo, ni el más abajo, ni el más abajo. Es este nomás. ¿Ya? Ahora, cuando usamos matrices, que seleccionamos, ¿no es cierto?, toda una matriz, como el buscar B, ¿no es cierto? Pero ahí estamos seleccionando una matriz. En esta no hay matrices. ¿Ya? Recuerda que en este caso, si yo selecciono todo, hago una matriz. Y aquí no permite una matriz. ¿Ya? Las funciones dicen matriz o vector, ¿ya? Una de las dos palabras dice. Y en este caso no, son celdas individuales. ¿Ok? Entonces por eso que no podemos hacer, porque imagínate que si nosotros pusiéramos estos 4 celdas y dijéramos, oye, esas 4 celdas igual a César, ¿cuál sería la respuesta? De hecho, yo me pongo a pensar y no estoy seguro, porque en las 4 celdas no dice César, y en las 4 celdas, por otro lado, está César, en una de las 4. Por lo tanto, si la lógica, ¿no es cierto?, eso de marcar todos los 4 acá, no estaría funcionando, ¿ya? Es simplemente, por eso les digo, individual. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí dice B4, en la siguiente dice B5, en la siguiente dice B6, en la siguiente dice B7, ¿ya? ¿Se fijan o no? Entonces, es línea por línea, ¿ya? Y eso ustedes siempre tienen que pensarlo cuando hacen su fórmula, que están usando una línea. Y los registros son de esa forma, es decir, un registro de una base de datos, ¿no es cierto?, que obtengamos, los registros van a estar así, de esta forma. Es decir, este es el registro mío, del cliente César Flores, este es el cliente ABC, este es el cliente JJJ, este otro cliente, y así.
Entonces, yo, si quiero los datos de César, bueno, tendré que buscar, ¿no es cierto?, en esta línea, en esta, digamos, fila, todos los datos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con César, ¿ya? Y por lo tanto no tienen que salir en la fila de arriba los datos de César, tienen que salir aquí, ¿ya? Por eso que se hace eso. Bueno, vamos con antes de decir, simplemente para terminar, la idea, ¿no es cierto?, esto de hacerlo tan simple, era que entiendan que hay tres argumentos. Primero está la prueba lógica, después el valor cuando es verdadero, ¿no es cierto?, qué es lo que quiero yo que aparezca en la celda cuando esta prueba lógica es verdadera, o si la prueba lógica es falsa, qué es lo que quiero yo, ¿no es cierto?, en la celda. Esos son los argumentos. Y vamos a hacer este segundo, así que hagan esta tablita, ya, hagan esta tablita de los puntajes. Voy a hacer algo aquí al lado, ¿ya? Ya, esto lo estoy haciendo porque la idea de poder hacer esto, miren, para que vean aquí, ojo, recuerden que estamos usando el sí, ¿ya? No perder esa idea, ¿ok? Fíjense que, por ejemplo, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Hay una serie de puntajes, vamos a pensar que esa prueba, cuando usted entra en la universidad, que yo ya no sé ni el nombre ya, porque ya no se llama PSU, creo. Bueno, pero pensemos que esa prueba, y que a partir del puntaje que ustedes tengan en esa prueba, ¿no es cierto?, usted está seleccionado o no está seleccionado, ¿ok? Esa es más o menos la idea. Entonces, aquí al lado, ¿no es cierto?, en esta parte amarillo, yo les digo cuándo se considera seleccionado y cuándo no se considera no seleccionado, ¿sí? Cuando se considera seleccionado o no seleccionado. Entonces, fíjense lo que dice, si el puntaje es igual o superior a 550, que eso es lo que yo quise poner aquí con condición mayor o igual, en este caso, igual o superior significa mayor o igual, se considera, ¿no es cierto?, cuando el puntaje es mayor o igual a 550, se considera que el tipo está seleccionado. Por ejemplo, este tipo, a simple vista, 530, no debería estar seleccionado, aquí debería decir no seleccionado, aquí también debería decir no seleccionado. Y, por ejemplo, este tipo, o tipa, ¿no es cierto?, debería decir seleccionado, ¿no es cierto?, porque tiene más de los 550. Que es el mínimo que se supone que es para estar seleccionado. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a utilizar las dos formas, el sí de dos formas, ¿no es cierto?, cuando quiero ver la parte mayor igual o cuando quiero ver la parte menor que 550, ¿ya? Porque fíjense que aquí dice si el puntaje es mayor o superior a 550 o si el puntaje es menor a 550. Eso sería, ¿ya? Bueno, a ver, aquí voy a poner 550 para que quede claro. Y aquí exactamente lo mismo, ¿ya? Para que se vea un poquito mejor la cosa. Ya, vamos a hacer la función, ¿no es cierto? En este caso, vamos con el sí. La prueba lógica, ¿no es cierto? Yo voy a decir, insisto ahora de nuevo, prueba lógica en esta línea, ¿ok? Yo estoy en esta línea y no tengo que ir a revisar el 600. Tengo que revisar este valor, el puntaje de este tipo, ¿ya? Esta es la línea de ese tipo, por lo tanto, esta es la que me interesa en este momento.
clic. Entonces voy a decir, oye, la celda B14 es mayor o igual a 550, ya aquí es un número, por lo tanto esto no lo ponemos entre comillas. Recuerden la diferencia, por favor, que sea clara, la diferencia entre valores numéricos y normalmente los valores de texto. Por ejemplo, una fecha, dependiendo del formato, no necesitas escribir, ¿no es cierto?, como texto. Pero sí, por ejemplo, pero sí hay una diferencia, ¿no es cierto?, entre los datos numéricos y los datos de texto, que los datos numéricos nunca llevan comillas, porque si tú le pones comillas a un número, lo transformas en una palabra, aunque ustedes no lo crean. Es una palabra que tiene un 5 y un 0, por ejemplo. Si yo pusiera este valor entre comillas, ya ese valor 550 entre comillas, yo lo que hago es que estoy diciendo, oye, la celda B14 es mayor o igual a una palabra, entonces estaríamos mal, ¿se fijan? Por lo tanto, no podemos ponerle comillas, los valores numéricos. Ok, la pregunta, ¿no es cierto?, es si el puntaje, ¿no es cierto?, es mayor a 550, mayor o igual a 550. ¿Por qué? Porque si con mayor o igual a 550 se considera seleccionado. Es decir, si eso es verdad, vamos a considerarlo seleccionado. Punto y coma. De lo contrario, si es falso, es decir, el tipo no es mayor o igual que 550, entonces el tipo está no seleccionado. Se considera no seleccionado. ¿Sí? Y ahí cerramos. Es más o menos parecido a lo que hicimos antes, ya, pero ahora con algo un poquito más inteligente. ¿Se fijan? Estamos utilizando el sí de la misma forma anterior, pero ahora con algo más lógico. Es decir, en este caso de los puntajes. Bueno, lo hacemos así, hacemos enter, copiamos hacia abajo y ahí lo tenemos. Y buscamos, a ver, este tipo 530 no debería estar seleccionado. Este tampoco. Este sí, este también, este no, este sí, este no. Miren este. Este está en los 550 justo. Pero aquí dice que si es igual a 550 o superior, ¿no es cierto?, está seleccionado. Por lo tanto, él es igual a 550, está seleccionado. Miren él, 549, un punto menos, y no está seleccionado, lamentablemente, y de 600 está seleccionado. ¿Ok? Se fijan que aquí yo me fui por la parte superior. Ahora voy a irme por la parte inferior, es decir, por los que están bajos. Voy a hacer lo mismo, va a ser exactamente lo mismo, fíjense, pero acá la condición va a cambiar. Miren, si este valor es menor a 550, ¿ya? Si ese valor es menor a 550, entonces, ¿cuál es el valor verdadero? Si cualquier valor, ¿no es cierto?, es menor de 550, si eso es verdad, el tipo está no seleccionado. Y aquí se invierte lo que es verdadero y lo que es falso. Esa es la gracia, ¿se fijan? Con respecto a la que hicimos recién. Y cuando es falso, por supuesto, esto es porque está seleccionado. ¿Sí? Entonces, yo quiero que entiendan la lógica. Se fijan que ahora yo estoy mirando la parte de abajo, es decir, oye, si el puntaje es menor de 550, si eso es verdad, quiere decir que el tipo no está seleccionado. Ahora, si eso, que el puntaje es menor a 550 es una mentira o falso, quiere decir que el tipo está seleccionado porque no tiene menos de 550. Es decir, tiene de 550 hacia arriba. Bueno, si lo hacemos, lo copiamos
vamos a encontrarnos que tenemos exactamente lo mismo, ¿no es cierto?, de dos formas distintas, ¿ya? Exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Se fijan que las fórmulas, y aquí es cuando yo, por ejemplo, en el Excel pongo malas notas normalmente. Cuando veo que todas las fórmulas son iguales. ¿Ya? Yo le aseguro que eso no me gusta. Porque aquí, por ejemplo, yo les pude colocar, ¿no es cierto?, dos fórmulas distintas, pero que hacen lo mismo, obtengo el mismo resultado. Y ni siquiera usé alguna función distinta, usé la misma función, el sí, pero de distinta forma. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los cuentos por qué el Excel es tan grande, porque podemos obtener los mismos resultados de diferentes formas. Bueno, ahí tenemos el sí. A ver, esto... A ver, yo tengo que borrar un montón de cosas aquí. Este no. Ya. Necesito que hagan estas dos tablitas. Estas dos tablitas. Esta de acá arriba, ¿no es cierto?, con esos valores que tiene, y esta que está acá abajito, de la tabla de los descuentos. ¿Ya? Entonces, háganla por mientras, les doy un par de minutos. A ver, por mientras voy a ir explicando de qué se trata. Ya vamos a pensar, ¿no es cierto?, que tenemos una tabla donde tenemos algunos artículos. Estos artículos son, digamos, tienen tipos de acuerdo al artículo, ¿no es cierto?, se genera, ¿no es cierto?, este tipo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tipo de producto que es. Es decir, una plancha es un tipo electrónico. El adorno se considera, ¿no es cierto?, otros. Yogur se considera como comida, ya sé. ¿Ya? En este caso son tres tipos: electrónico, otros, comida. ¿Ya? Son tres tipos de productos que tenemos ahí. Tenemos el precio por cada uno de estos productos, tenemos la cantidad de ventas que se produjeron, ¿no es cierto?, a cada uno de estos productos. A ver, este total de ventas, de hecho, es una fórmula, así que este ni siquiera va a simplemente ahí nomás. ¿Ya? El total de ventas es una función, es una fórmula. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a obtener el valor
primero del total de la venta, es decir, ¿no es cierto?, la multiplicación del precio por la cantidad, que en este caso ventas vendría siendo cantidad, ¿ok? Es decir, 15.000 por 5 y así para abajo, ¿no es cierto?, cada uno. Y ese es el valor de venta. Ahora, tenemos un descuento o total de descuento, ¿no es cierto?, que vendría siendo un descuento porque esta empresa, que no es de los caballeros que son apretados, el hombre hace descuento. ¿Ya? Entonces, nosotros a esa venta que vamos a calcular, ¿ya?, le vamos a encontrar los descuentos. Es decir, quiero saber cuánto descuento se va a producir, ¿no es cierto?, a esa venta, que el total de la venta, ¿sí? Ahora, este descuento, ¿no es cierto?, va a depender del tipo de producto que sea. Por ejemplo, fíjense que aquí tenemos los tipos, por lo tanto tenemos, ¿no es cierto?, algo que son iguales aquí. Ah, ojo, por favor, aquí donde escribieron en el tipo, ustedes escribieron electrónico, otro y comida, tiene que estar exactamente igual escrito acá abajo, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes quieren, pueden copiar y pegar, pero que quede igual escrito, ¿ya? Que no sea diferente. Si van a poner tildes, por ejemplo, electrónico, ahí con el acento, no sé, el lado, bueno, ahí abajo también lo ponen, ¿ok? Porque ahí sí hay una diferencia entre electrónico con tilde y electrónico sin tilde. Eso sí que es una diferencia, ¿ya? No las minúsculas, por ejemplo, o mayúsculas. Bueno, ¿qué tenemos? Entonces como decía, el descuento, ¿no es cierto?, se va a producir dependiendo del tipo de producto. Por ejemplo, en este caso, la fórmula, ¿no es cierto?, de aquí debería de venir acá, de verificar qué tipo de producto es. Luego, con este dato, los vamos a la tabla de acá abajo, buscamos el electrónico y mandamos el resultado, en este caso el 15%, que ese, ¿no es cierto?, va a ser el descuento que vamos a tener sobre la venta que se creó. Luego tenemos el total neto, ¿no es cierto?, que es simplemente una resta entre el total de venta menos el descuento. Tenemos el IVA, que es el total neto por 19%, y el total, ¿no es cierto?, que vendría siendo la suma de esos dos. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos con la primera, ¿no es cierto?, que es una simple multiplicación, como les decía, precio por cantidad, o en este caso ventas, ¿ya?, que es lo mismo, así de simple, no hay nada más que hacer aquí, y copiamos, ¿ya? Si quieren ponerle punto, recuerden que ahí tienen los formatos, ¿ya? El formato estilo Millares crea ese formato. Bueno, esta es la interesante. Esa fórmula del total de descuento, ¿ya?, tiene que ver tiene que ver con un poco con el que nosotros vamos a hacerla con el sí. Ya, eso por favor recuerden que estamos usando el sí. Para esto, en realidad, yo no necesitaría el sí directamente. La verdad que yo no lo usaría, pero como estamos haciendo ejemplos del sí, acá lo vamos a hacer complejo y queremos, ¿no es cierto?, usar solo el sí. Porque aquí podríamos usar perfectamente el buscar B, el buscar X, ¿ya? Pero lo que em, como estamos usando el sí, no vamos a utilizar esas funciones. Pero que quede claro que es más fácil y que debería ser lo lógico que deberían hacer, ¿ya? Eso deberían hacer. Si están en la vida real, en una prueba, eso deberían hacer. No hacer esto que vamos a hacer ahora, ¿ya? Pero insisto que lo estamos haciendo solo por un caso para aprender a usar el sí, ¿ya? La función sí. A ver, miren, vamos, por favor, la idea es que ustedes tomen un poco de atención, ¿no es cierto? Y vayamos haciéndola, porque esto es un poco, quizá algunos se marean con esta función.
¿Ya? Con esta, digamos, fórmula. Empecemos. Igual. Sí, ¿no es cierto? Recuerden que lo que queremos es el total de descuento. Por ejemplo, en este caso, compramos 75 lucas, 75.000 pesos, o lo que sea el valor. Esto es un producto electrónico y por lo tanto yo quiero mi 15% de descuento. Quiero saber cuánto es ese 15% de descuento que me tendría que arrojar, ¿no es cierto? Bueno, la prueba lógica. Ya, aquí tenemos que empezar a madurar, ¿no es cierto?, la idea del sí. La prueba lógica, ¿no es cierto?, tiene que ver que la comparación de dos términos, ¿no es cierto? Y en este caso, por ejemplo, la prueba lógica, empecemos a entenderlo. Queremos, ¿no es cierto?, un descuento. El descuento, ¿no es cierto?, se hace de acuerdo al tipo de producto y por lo tanto, ¿no es cierto?, la prueba lógica va a ser respecto a eso. Es decir, esta celda de acá, fíjense ahí donde dice tipo, en este caso, el primer producto, la plancha. Recuerden que estoy trabajando en la primera celda, ¿ya? Estoy trabajando en la primera, perdón, en la primera fila aquí, la fila 26. Por lo tanto, yo no puedo andar eligiendo otra celda, la de aquí o la de aquí, no. Tengo que elegir esa, porque ahí estoy trabajando. Entonces, la pregunta es, ¿esa celda es igual, comillas, electrónico? ¿Ya? Entonces voy a verificar, ¿ya? Fíjense lo que quiero hacer. Quiero verificar si lo que dice aquí en el tipo, ¿no es cierto?, en la columna tipo, es electrónico. ¿Ya? Independiente que lo que diga aquí, por favor, esto de la celda B, el contenido de la celda B26, ustedes olvídenlo, porque aquí puede decir otro o comida, ¿sí? Como va a decir en la siguiente. Entonces, en este caso, que diga electrónico, ok, está bien, pero a mí me da lo mismo que lo que diga la celda. Tienes que pensar nada más en lo que vas a hacer. Entonces, si esa celda dice electrónico, punto y coma, el valor verdadero, ¿no es cierto?, ¿qué sería? Que yo que haga la multiplicación, ¿sí? La multiplicación, que multiplique, que yo multiplique, ¿no es cierto? Este valor, ese valor, ¿sí?, los 75.000 por, en este caso, el 15%. Y este 15%, si ustedes se fijan, siempre tiene que ser, cada vez que diga electrónico, tiene que ser ese 15%. Y no puede ser otro. Por lo tanto, lo que voy a hacer yo es presionar el F4 acá. Y voy a dejar ese B35, ¿no es cierto? O el 15%, lo voy a dejar con los pesos. Peso B, peso 35. Lo quiero quieto, siempre quieto. ¿Ya? Que no se mueva. Punto y coma. Ahora, ¿no es cierto? Eso era cuando era verdad. ¿Se fija? Eso era cuando era verdad. Es decir, cuando dice electrónico, hace la multiplicación de ese con ese 15%. Ya, perfecto. Ahora, si es falso, esto yo podría hacer al tiro la multiplicación, como este por no sé qué cosa, pero ¿cuál es el problema? Nos quedan dos opciones. Nos queda otro y nos queda comida. ¿Se fijan o no? Y solo me queda una opción para colocar aquí en el sí. Pero yo tengo dos opciones más, pues. ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, si ya ocupo el valor falso y digo que multiplique el 75.000 por el 2%? Y voy a tener que cerrar el sí y se va a acabar el sí y me va a quedar una opción fuera, volando. Y yo no quiero eso. Yo quiero que él entienda que si dice electrónico, que haga el 15%, si dice otro, que haga el 2%, y si dice comida, que haga el 6% de descuento. Entonces, ¿cómo lo logramos? Bueno, el sí, ¿no es cierto?, es una función lógica que tiene para dos alternativas, para verdadero y para falso.
tengo 2 alternativas. Pero en este caso, ¿no es cierto?, tengo 3. Quedo corto de una, ¿no es cierto?, me falta una. Pero en la parte falsa, ¿sí?, en la parte falsa, en este caso, yo voy a volver a usar un sí. Y voy a poner de nuevo la prueba lógica. Esto es igual, comillas, otros. Ahora estoy usando, fíjense, la segunda opción. Y esto estoy dentro de la parte falsa del primer sí. Pero ahora la gracia es que se me abrieron 2 posibilidades más, ¿ya? Cuando esto es falso. Entonces, si la celda de allá, ¿no es cierto?, dice que es igual otros, ¿yo qué tengo que multiplicar? Debería multiplicar este numerito por el 2%. También le vamos a poner F4 para dejarlo quieto. Es decir, que siempre que aparezca otros en esa celda, ¿no es cierto?, se multiplique por ese 2%. Y ahí, fíjense, estoy en el valor verdadero de ese sí. Ahora voy a irme al valor falso. Y el valor falso es la única alternativa que me falta. Es decir, multiplicar esto por el 6%. Y este también, como los anteriores, con el F4 presionado. ¿Ya? Con el F4. Y ahí estoy. Y ahora, se fijan que ya terminé el valor falso, y ahora voy a empezar a cerrar los paréntesis. Ojo que tenemos que cerrar los paréntesis, en este caso yo abrí 2 paréntesis, 2 sí, por lo tanto, miren los colores, primero va a ser el rojo, ahí cerró ese, ahora va a cerrar el otro que tendría que ser negrito. Y ahí está, ¿ven? Y ahí lo cerré. Le damos Enter, copiamos. Y ahí lo tenemos. ¿A alguien le costó o no? ¿O todo happy? Todavía no termino, profe. ¿Podemos mostrar la fórmula, Claro, por favor? por supuesto. Pues, ahí sí. Ahí para que aparezca enterita. ¿Ya? Por favor, si están un poco mareados con esta, porque al principio sí marea, yo sé que marea porque esto me ha pasado hartas veces y siempre en la misma... Hay algunas personas que la captan al tiro, otras les cuesta un poquito más, pero quiero que se entienda, ¿no es cierto?, cómo se produce esto. Fíjense que parte todo con un sí, que el sí que está más afuera. Entonces, ese sí tiene 3 argumentos, la prueba lógica, verdad o falso, verdadero o falso, ¿no es cierto? Esos son los 3 argumentos. La prueba lógica la hice, ¿no es cierto?, comparando si la celda X es igual a algo. Entonces, si eso era verdad, yo decía, multiplica la venta por el porcentaje que correspondía. En este caso, el primero era 15%. Ahora, después me decía, el valor si es falso. Pero el valor si es falso tenía 2 valores si eran falsos. ¿Ya? Tanto comida como otro y comida. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, me faltaban 2 alternativas y no podía poner una sola. Entonces, la parte falsa, ¿qué es lo que hago? Coloco un sí. Coloco un sí para generar otras 2 alternativas más. Entonces, como por ejemplo, si no quiere electrónico en la celda B26, eso sería falso, iría a esta parte donde está seleccionado ahora, ¿no es cierto? Y volvería a preguntar, oye, si la B26 dice otros, si eso es verdadero, ¿no es cierto? Si es verdadero, nos vamos a esa parte, perdón, aquí, si es verdadero, ¿no es cierto?, nos vamos a esa parte donde multiplica la venta por el 2%, porque, ¿no es cierto?, debiese decir otro. Si es que dice otro, va a ser eso. Ahora, si esto es falso, es decir, si tampoco dice otro, es decir, no dice electrónico, no dice otros, lo falso es que
automáticamente yo asuma que tengo que multiplicar eso por el 6%, porque es el único que me falta. Si no es 15, si no es 2, es el 6%. Lo saco por lógica, ¿se fijan? Voy descartando. Y así obtuve ese valor. ¿Hay alguien que haya tenido problemas o todavía no entiende? Yo sé que un poquito, este es lo más difícil que hasta ahora hemos visto, ¿ya? Porque te puedes enredar un poco, pero piensen que en cada argumento yo puedo colocar funciones. Y en este caso, yo en el argumento falso puse otra función, ¿se fijan? Y en este caso, que era la misma función sí que rodea todo, ¿ya? Que la función principal, ¿no es cierto? A la función principal. Entonces, nosotros podemos hacerlo. Yo, si hubiera necesitado poner alguna función en la parte verdadera, créanme que lo hago, no tengo ningún problema. O en la expresión lógica. Ojo que la expresión lógica también puede poner una función. Y esas funciones generan el verdadero y falso que ustedes necesitan. Porque aquí la gracia que tiene la prueba lógica es que esto genera el valor verdadero o falso. ¿Ya? True, false. Verdadero, falso. Entonces, a partir de esa expresión, ¿no es cierto?, va a hacer o lo que está en la verdad o lo que está en la parte falsa. Entonces, esto, ¿no es cierto?, basta con que a veces no necesariamente tiene que ser una comparación de una con otra, pero sí, por ejemplo, que haya una función que genere un valor, en este caso, booleano. Por si acaso, los valores booleanos, para que ustedes tengan ese concepto, booleano se escribe B-O-O, así, booleano, ¿ya? Booleano. Los valores booleanos son verdaderos y falsos. Es decir, hay algunas funciones que solo arroja como resultado un verdadero o un falso. Después vamos a ir viendo, de hecho, a continuación se ven esas funciones, pero esa es la idea. Bueno, sigamos, antes que termine la clase, para terminar esta tablita, ¿ya? Y de ahí, si quieren, alguien tiene dudas, ¿no es cierto?, nos ponemos a explicar. Bueno, aquí el total neto sería la suma del total de la venta más, menos el descuento, ¿no es cierto? Tengo que restarle, si es un descuento. Entonces, nos quedamos ahí. Copiamos, ¿ya? Y ahí tenemos los valores netos, ¿se fijan? Netos. Ahora, a este valor neto hay que ponerle el IVA. Entonces, ponemos el valor neto por coma 19. Eso por si acaso, para quien no sabe, es lo mismo que escribir 0,19. Y eso es lo mismo que escribir 19%. Ya, yo puedo escribirlo así, así, o como le estaba comentando, 19%. ¿Ya? O si ese valor lo tuviera en alguna celda, pongo la celda. Bueno, dejémoslo así. Y ahí la tenemos. ¿Ya? Ahí tenemos el IVA y el total neto más el IVA. Por lo tanto, el total final, ¿no es cierto?, vendría siendo la suma del total neto más el IVA. Lo copiamos y ahí generamos, ¿no es cierto?, el valor. Fíjense, la compra, ¿no es cierto?, era de 525.000, tuvo un descuento, ¿no es cierto?, se generaron, ¿no es cierto?, un neto de 514 en este caso. Luego se le suma, ¿no es cierto?, el IVA, que son casi 100.000 pesos más, y esto genera, ¿no es cierto?, un total de 612.255. ¿Ya? Bueno, y esa es la idea, ¿se fijan?
Esto de acá, por si acá no tenía mucho sentido, ¿ya? O sea, no tiene sentido, pero sí. ¿Cuál era la idea, no es cierto? Es que ustedes piensen, por ejemplo, si esa hubiera sido su tabla, yo, por ejemplo, ya, pensar que esta hubiera sido su tabla, y ustedes pueden modificar, pueden crear columnas. Por ejemplo, miren, por ejemplo, esto ¿qué es lo que hace? Yo tengo la fecha y a lo mejor yo necesito saber en perspectiva de nombres cuál es el día de las ventas. Entonces yo, por ejemplo, después puedo sacar estadísticas. Piensen en lo siguiente, puedo saber qué día es el que más se vende. Así es simple. ¿Ya? Entonces, por eso que a veces es importante. Miren, existe una función que se llama texto, ya que después igual la vemos, creo, si no me equivoco, en donde, ¿no es cierto?, permite convertir valores. Miren, a ver, voy a mover un poquito para acá. Ya. Texto, en este caso el valor, ya te pide dos cosas, el formato, el valor y el formato. ¿Ya? En este caso vamos a poner el valor, que sería la fecha, ¿ok? Y yo quiero, insisto, quiero obtener el valor del día. El día, por ejemplo, D. Me parece que así se escribiría, ese sería el formato. El D significa day, ¿no es cierto? O día, como quieran. Normalmente los formatos son bien todos en inglés, por lo tanto es la D de día, day, la M de months y la Y de year, año, ¿ya? En este caso, ¿se fijan? Ahí me aparecen los días que, por supuesto, aquí estos se modificaron, ¿no es cierto? Son días corridos, por lo tanto, por eso que es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿ya? 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pero si, por ejemplo, aquí hubiese otro, perdón, el 21, ya ahí tendríamos, se repite la fecha, se repite el día. Y por lo tanto, yo aquí puedo perfectamente hacer, contar, por ejemplo, contar todas miren, delante usamos el sumar sí. Sumar punto sí, ¿no es cierto? Eh, el rango donde voy a buscar un criterio, va a ser aquí, ¿ok? Miren lo que voy a hacer. El criterio va a ser igual a, por ejemplo, domingo, ¿ya? Y el rango de las sumas, ¿no es cierto?, va a estar aquí, los totales. Miren, yo pude descifrar cuánto vendí los días domingos. O en este caso, el día domingo, los 2 días que estuve, ¿no es cierto?, que fue un mismo día, ya, al menos que, por ejemplo, aquí podría poner el 17, ya, el 17 también debería de ser domingo. Ya, fíjense, aquí, por ejemplo, logré tener el total de ventas de los días domingos. Así pueden hacer ustedes eso. Se fijan, es decir, yo puedo encontrar estadísticas con las funciones que vamos aprendiendo. Miren, esta la aprendimos hace poco, el sumar sí, ¿ya? E imagínense que yo podría, ¿no es cierto?, el sumar sí punto conjunto, y puedo dar más cosas acá. Por ejemplo, imagínense que yo quiera saber el mes, las ventas por meses, o las ventas que tengan un valor neto mayor a algo, o que la cantidad de productos sea superior a tanto, ¿ya? Entonces, puedo empezar a crear cosas increíbles, ¿ya? Increíbles. Bueno, y vamos a terminar con esto. Las funciones, a ver, voy a borrar esto. Esa va a ser la tablita. Ya, las funciones, estas son funciones lógicas, también conocidas como booleanas, booleanas, ¿ya?
las cuales generan como resultado un verdadero o un falso. True, false. ¿Ok? Simplemente eso. Aquí no hay que 5 más 5, que la fecha menos 5 días. No, aquí no hay. Simplemente esto te va a entregar los valores verdadero o falso. True, false. A ver, y aquí tenemos que usar un poco la lógica, por favor. ¿Ya? Tenemos que entender la lógica del I, la lógica matemática del I, la lógica matemática del O. Y el no, ¿no es cierto?, es simplemente es lo contrario, simplemente es negarlo, es lo contrario, ¿ya? A ver, en el caso del I, en el caso del I, cuando nosotros podemos generar una tablita donde, ¿no es cierto?, diga que todas las expresiones lógicas, ¿no es cierto? Yo puedo evaluar varias expresiones lógicas, en donde cuando ocupo el I, si todas esas expresiones son verdaderas, el resultado va a ser verdadero. Pero basta con que una no sea verdadera para que el resultado sea falso. ¿Sí? Ahora, el O es al revés. Yo evalúo varias expresiones lógicas. Ahora, si una de ellas es verdadera, la expresión final o el resultado es verdadero. Pero si todas son falsas, el resultado es falso. Y acá es lo contrario. Si yo tengo un resultado verdadero, yo puedo transformarlo con el no en falso. Así de simple, es negar la cuestión. ¿Ya? Es lo contrario. Mire, vamos a hacer el ejercicio final ya para esta clase, con el I, el O y el no. Miren, fíjense acá abajo dice el ejercicio del I, ya este ejercicio, donde el nombre sea Luis y la nota 7. Yo tengo dos celdas, ya dos celdas nada más, por lo tanto aquí puedo poner hasta máximo, obviamente, dos expresiones lógicas, ¿ya? Bueno, el I, mira, aquí está, comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve un verdadero. Si todos los argumentos son verdaderos, ¿sí? ¿Se entiende la idea? O sea, si lo que yo escribo acá con respecto a las expresiones lógicas que yo voy a escribir dentro del I son verdaderas todas, va a mandar como resultado un verdadero. De lo contrario, va a ser falso. ¿Ya? Así de simple, tómenlo así. Entonces, por ejemplo, aquí dice que el nombre sea Luis, o sea, que esa celda sea igual, comillas, Luis. Ahí tengo mi primera expresión lógica. La segunda, que dice que la nota sea un 7. Que eso, ahí está la nota, que sea igual a un 7. Y yo podría seguir, ya, por supuesto que puedo seguir, pero ya no tengo más expresiones lógicas que mirar en esta tabla, que es muy chica. Entonces, se fijan que ahí va a salir el valor 3, después el valor 4, etc. Y ahí la tengo. Simplemente va a evaluar, ¿no es cierto?, con un I, esas dos expresiones lógicas. Si las dos son verdaderas, va a mandar un valor verdadero. Pero si alguna de ellas es falsa, o todas son falsas, el resultado es falso. En este caso es falso porque está preguntando, ¿esto dice aquí Luis? No. Ya, y con una falsa, todo es falso con el I. ¿Ok? Esa es más o menos la idea. Y aquí tiene las dos falsas más encima. Ni siquiera una, sino las dos. Ok. Vamos para abajo, veamos acá. Esta es falsa también, porque no es Luis, no es un 7. Y la última, el A8 dice Luis, sí. El B8 dice 7, sí. ¿Me fijan? Las dos cumplen, las dos son verdaderas, y por lo tanto el resultado es true, verdadero. Vamos a hacer con el O, lo mismo.
La misma idea, ¿ok? Pero, ¿no es cierto?, con las reglas del O. Cuando, para que sea verdadero, basta con que una sea verdadera. Para que sea falso, tienen que ser todos falsos. Esa es más o menos la idea. Entonces, el nombre, ¿no es cierto? O sea, esa sea Iván, igual a Iván, punto y coma, o que la nota sea igual a un 5. Ahí lo tenemos. Y cerramos. ¿Ok? Entonces, evaluamos. Miren, dice, A6 es igual a Iván. No. B6 es igual a un 5. Sí, esta es verdadera. Porque el O basta como que una sea verdadera, porque piénsalo así, puede ser esta expresión verdadera o esta expresión verdadera o esta expresión verdadera, y así si tuviésemos más. ¿Se fijan? Es verdadero porque una cumple. En este caso, por ejemplo, A7 ¿es Iván? No. ¿El B7 es 5? No, así que es falso total, porque todo es falso. Y en el caso de acá, también. No es Iván, porque Luis no es 5, porque es un 7. Y por eso que salen así. Bueno, y acá es simplemente negar, ¿ya? El no y el valor lógico, es decir, oye, este es un valor lógico, ¿ya? Es un booleano. Cuando dice verdadero o falso, es un valor lógico. Entonces, a partir yo voy a negar ese valor lógico, es decir, en este caso está verdadero, cuando yo le pongo el no adelante, lo convierto en falso, ¿sí? Y viceversa. ¿Se fijan? Este era verdadero, lo convertí en falso. Estos dos eran falsos, los convertí en verdadero. ¿Ya? Lo niega. Esa es más o menos la idea de el no. Bueno, estimados, voy a